Y les voy a compartir pantalla acá donde habíamos quedado la última vez. Vamos a abrir el chat primero. Ya. Entonces, ahí va esto va para allá. Bien, entonces, bueno, la última vez hicimos el primer ejercicio. Ahora, como para calentar motores para el inicio de la clase, podemos hacer otro ejercicio acá. Pero o sea, bueno, pueden escoger entre B hasta I. ¿Cuál hacemos? No, el B lo hicimos también. Entonces, o algo por el estilo hicimos. Ya, o sea, entre el C y el I. Díganme una letra, ¿cuál quieren hacer? L. A ver, Y el acá G tengo dijeron también. G, ya, decídanse otro voto más y queda decidido. F. Ay, pues no, uno es distinto. Bueno, ya, entonces necesito otro voto más, por favor. Ahora tengo 2 para G. Ya, entonces parece que el G ganó. Seno cuadrado de raíz de X. Acá tengo ya preparada una hoja. Acá, f de X es seno al cuadrado de raíz de X. Bueno, aquí tenemos también una, digamos, doble función compuesta, en el sentido de que si queremos calcular la derivada acá, primero tenemos que derivar siempre la función exterior, que en este caso acá es este cuadrado, porque acuérdense, esto de acá es, ¿no? Esto lo podríamos escribir como seno de raíz de X al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí esta es la exterior. Entonces, derivamos la exterior, nos queda 2 por la, digamos, la derivada de x al cuadrado es 2 por x solamente, x elevado a 1. Entonces, en este caso acá, al x, lo que está adentro, corresponde a seno de raíz de x. Ya, pero tenemos que multiplicar por la derivada respecto a x del seno de raíz de x. ¿Ya? Regla de cadena acá. Por regla de cadena siempre es la derivada de la exterior, función exterior, evaluada en la que está dentro, la interior, pero multiplicada por la derivada de la función de adentro. Ya, entonces, siguiente paso, la primera parte ya está lista. Ahora derivamos esa parte. O sea, perdón, acá esa parte. Ya, entonces acá de nuevo tenemos una función exterior, que es el seno, y una función interior, que es la raíz de x. Entonces, la derivada del seno es el coseno. Lo evaluamos en la función interior sin modificarla, pero luego tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. ¿Ya? Bien, entonces, acá de nuevo, regla de cadena.
a propósito, la regla de cadena es fácil de que se olvide a un estudiante. Por eso siempre intenten fijarse bien cuando ustedes calculen alguna derivada, si aplicaron la regla de la cadena en todas partes necesarias, o por último, hagan eso como yo lo estoy haciendo aquí ahora, bien pasito por pasito al principio, ¿ya? Bueno, la derivada de la raíz de x, para calcular eso, acá dijimos, tomamos raíz de x, lo escribimos como un x elevado a un medio, ¿ya? Entonces, la derivada acá va a ser, o sea, la última derivada, entonces es un medio, voy a escribirlo al tiro así, un medio por, después queda x elevado a menos un medio. O sea, me queda acá la raíz, pero dividiendo. Bueno, y ahora como último paso, lo que podemos hacer acá es este 2 con este 2 los cancelamos, el resto no lo podemos simplificar. Entonces, la derivada nos queda seno de raíz de x por coseno de raíz de x dividido por raíz de x. ¿Ya? Y así con las reglas de las derivadas y con utilizando las derivadas ya conocidas de las potencias, del seno, coseno, de la exponencial, del logaritmo y esas cosas, y después utilizando las reglas de la derivación, ahora vamos a poder calcular ya prácticamente todas las derivadas. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas respecto al ejercicio? Oh, perdón, ya me devolví, pero... ¿No? Como les dije, en la página, en el U virtual, hay guías de ejercicios. Y ahí para aprenderlo de derivar, les recomiendo que hagan realmente muchos ejercicios. Y si ustedes tienen dudas si está correcta la derivada o no, entonces le sacan la foto y me lo mandan por el Messenger y ahí se lo reviso, ¿ya? Pero súper importante, aunque la derivada creo que no va a entrar al control todavía. No, pero ojo, cuidado, la primera parte de derivadas creo que entra al control. Y además, la otra cosa es que, ¿qué pasa? Háblenme nomás, po. Bueno, eso, bueno, ya, en el control, ya, pero el tema es que para la prueba tienen que tener eso ya absolutamente internalizado, digamos, no, internado, no, internalizado, digamos. Tiene que, la derivación ya tiene que funcionar de una manera automática en ustedes, o sea, sin que tengan muchas dudas. Sí, en la PEP, obvio, la PEP se basa en derivadas, ¿ya? Por eso, lamentablemente, tenemos que avanzar con la materia. Ahora, la otra cosa que les quería comentar es que como se están relajando las condiciones, digamos, o sea, se quiere que se vuelva a clases presenciales, ¿ya? Entonces, existe una posibilidad de que no necesariamente volvamos a clases presenciales, porque los cursos son muy grandes y las salas, aunque algunas salas son grandes también, pero no existe la posibilidad de cumplir con las instrucciones del ministerio en el sentido de que cada estudiante tiene que estar a 1 metro del otro. Em,
Entonces, pero es posible que se regresen a las pruebas presenciales, ¿ya? Y las pruebas presenciales, esas van a ser sin apoyos, sin computador, sin internet, sin celular y en matemática sin calculadora, ¿ya? Los cálculos numéricos que hay que hacer en las pruebas de matemáticas siempre son con respuestas, digamos, fáciles de encontrar y además no se pide redondear ahí para nada, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para el segundo semestre, por eso les advierto, ¿ya? Si quieren que les siga yendo bien en sus estudios, no confíen demasiado en el internet, en su celular y esas cosas, sino que confíen más bien en su propia cabecita y en las habilidades que ustedes adquieren, ¿ya? Los conocimientos. La idea es que ustedes practiquen esas cosas. O sea, en las clases presenciales también es siempre así de que claro que ahí los estudiantes pueden sentarse en grupos y estudiar en conjunto. Ahí es más entretenido y hay como más retroalimentación con los compañeros, ¿ya? Pero por favor, existe la posibilidad, ya todavía no hay nada descrito porque además ese semestre termina como en septiembre o a fines de agosto recién. Pero para el segundo semestre se está viendo la posibilidad de, aunque sea en los cursos masivos, volver a las evaluaciones presenciales. ¿Ok? Em, Así que cuidado con eso. En algún momento vamos a volver a cierta manera de estudios normales, entre comillas, ¿ya? ¿Ya? Bueno. El tema acá, bueno, avancemos con la materia acá. Bueno, acá pusieron entre medio un capítulo o un tema, digamos, la derivada implícita. Ahora, ¿cuándo utilizamos esa derivada? Eso es cuando tenemos acá, por ejemplo, una ecuación donde y bueno, en este caso acá simplemente no lo despejaron, solamente sería posible despejar y después definirla como por tramos. Esa curva acá, ¿ya? Esta curva acá, bueno, ustedes saben, esto es la circunferencia unitaria centrada en el origen. El tema es que existe algunas veces existen ecuaciones donde no es tan fácil despejar el y en función de x. Em, digamos, son ecuaciones de muchas veces de mayor grado, ¿ya? Que describen ciertas curvas y lo que pasa es que eso proviene de la física. Muchas veces se puede describir solamente la curva con una ecuación matemática, pero de ahí a despejar la función y, eso es medio corto, ¿ya? Bien, entonces, o en algunos casos no muy posible. Em, entonces, lo que se hace para igual poder analizar la curva es para encontrar las pendientes de las rectas tangentes, por ejemplo. Entonces, se toma la ecuación simplemente y se deriva la ecuación de manera implícita. ¿Qué significa eso? Tomo la ecuación, ¿ya? Y tengo en cuenta que y es una función de x, un f minúscula de x, ¿ya? O sea, acá quizás es más claro si lo colocamos de esta manera con, perdón, lápiz muy grueso, ya, x cuadrado más, y acá es y de x
al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Ya? Entonces, si derivamos esa ecuación, bueno, tenemos que derivar ambos lados. En este caso, bueno, el lado derecho es una constante, es 0, así que la derivada va a ser 0. Acá esto también es una constante, no tiene derivada. Esto de acá, el x cuadrado, si lo derivamos respecto a x, ¿ya? Entonces me va a dar acá el 2x. Y ahora para esta parte de acá, tengo que aplicar para el y de x. Acá es la regla de la cadena, porque entonces la función exterior acá de nuevo es el cuadrado, 2 por la f de x o y de x acá, pero por regla de cadena por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Entonces, lo que hago ahora acá es simplemente tomo esta ecuación para la derivada implícita y lo que hago es despejo el f' de esta ecuación. ¿Ya? En este caso acá va a ser entonces esa parte de acá. O sea, en estricto rigor, en primer lugar sale esto. ¿Ya? Ahora, el tema es que acá lo que hicieron fue de que despejaron de esta ecuación acá al tiro solamente la parte superior de la circunferencia para que sea gráfico de una no, bueno, de una función. O sea, por eso acá, no, perdón, voy a utilizar esto. Por eso tomaron acá con el signo positivo, ¿ya? Pero sabemos de que la circunferencia completa, para despejarla tendríamos que poner más la raíz para el y y menos la raíz. ¿Ya? Nunca hay que olvidarse de que la raíz de x al cuadrado es igual al valor absoluto. ¿Ya? Perdón que insista tanto, pero el tema es que acá esto es algo que bueno, ya el tema es que se vio ya en el curso de inducción para ustedes y todavía hay pruebas donde se olvidan de ese pequeño detallito, pero después les arruina totalmente los resultados, ¿ya? Bueno, acá hay otro ejemplo. Este quizás es más ilustrativo. Acá tenemos esa función. Bueno, igual acá no sería tan difícil despejar y todavía en esta, con esa función definida de manera implícita. Pero calcular la derivada acá se hace bien fácil porque la derivada del x cuadrado acá, de nuevo, es 2x. Acá tenemos de nuevo entonces una función compuesta. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por, entonces acá tengo el 1 partido por el y, pero por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada. Y despejamos. Bueno, y por eso acá despejaron el y después, porque acá no es difícil despejar y, ¿ya? Pero ese método es más bien cuando buscamos derivadas donde nos indican, por ejemplo, tal punto pertenece a tal curva, ¿ya? Y encuentre la recta tangente a la curva en ese punto y la curva está dada con una ecuación de este estilo, ¿ya? Donde y no está despejado en función de x y donde no es tan fácil. Por ejemplo, acá esto es un ejemplo como corresponde, ¿ya? Acá tenemos una ecuación en x y en y,
Y miren, si quieren intentar despejar de acá el Y, o sea, lo más probable es que se van a morir en el intento, ¿ya? Entonces, para eso está la derivada implícita, ¿ya? Porque acá además determine la ecuación de la recta tangente a la curva C en el punto. Y ese punto ya está dado. Bueno, una cosa que podemos hacer acá es chequear de que si ese punto efectivamente pertenece a esta curva dada por esta ecuación. Entonces evaluamos para x igual a -2 y para y igual a 0. Entonces esto es 0, 0, acá tengo más 10, acá tengo otro 0, o sea 10 igual a 10 si pertenece a la curva, ¿ya? Entonces, para calcular la ecuación de la recta tangente necesitamos la pendiente. Y la pendiente, esa sigue siendo la derivada del y, ¿ya? Entonces, acá, eso sí, aquí ahora, por ejemplo, para derivar este primer término, con el primer término voy a explicar los pasos acá. Fíjense acá, esto de acá es un producto de dos funciones en X, porque acuérdense, Y es Y de X, ¿ya? Aunque no podamos despejarlo. Entonces, acá hay que aplicar la regla del producto acá. Por eso tenemos acá, primero, la derivada de la primera parte, con dejar el segundo factor tal cual, más, y acá dejamos el primer factor y derivamos el segundo factor, ¿ya? Después para el siguiente término acá, este también acá es con regla del producto. Entonces, por eso aparece aquí este término y este término. Bueno, luego derivamos este de acá y este y el 10, bueno, ya. Con eso ya derivamos todo. El tema es que acá la derivada del 2x elevado a 4, esto va a ser, baja el 4, o sea, tengo 2 por 4, los 8, por el x elevado a 4 menos 1, o sea, 3. Y el y cuadrado acá no lo estoy derivando en el primer término. Después más, acá tengo los 2x elevado a 4 y la derivada de esto de acá, del y cuadrado. Y es función de x. Entonces, la función exterior es lo del cuadrado. Baja este 2. Entonces tenemos la derivada del y' va a ser 2y y regla de cadena por y'. Entonces acá en este 4 ya está multiplicado el primer 2 con el 2 que obtengo de esta derivada, el x a la 4 que sigue igual, y acá está el y por y'. ¿Ya? Bien. Después, bueno, análogamente para el segundo factor que tenemos acá, el 5x, simplemente la derivada va a ser menos 5 nomás. Y acá, como y es función de x, entonces acá solamente tengo el y'. La derivada del 10 es 0 porque 10 es una constante. Bien, entonces ahora lo que hacemos es, dejamos todos los términos que tengan el y' de un lado del signo igual. A ver, este término y este de acá. Y el resto lo mandamos al otro lado. ¿Ya? O sea, restando. Bien. Y de esa manera, entonces, podemos factorizar este y' de los términos que me quedaron del lado izquierdo. Y ya, luego los paso dividiendo. Ahora, o sea, de esa manera puedo despejar el y' acá, ¿ya?
el tema es que acá no importa mucho cuánto sea X, cuánto sea Y en este caso, porque lo que nos interesa es solamente la pendiente en ese punto de acá, en el punto que ya nos dieron, el -2, 0. Entonces, tomamos esa expresión acá y lo evaluamos para X igual a -2 e Y igual a 0. Entonces, en este caso acá nos queda 5, 0, 0, 0, 0, menos 6. O sea, son 5 sobre -6, menos 5 sextos. Eso es la pendiente en ese punto. Entonces, como o sea, ahora tenemos la pendiente y después acá solamente reemplazamos en esta fórmula que ya les había puesto varias veces, que es el y menos y sub 0 igual a la pendiente por el x menos x sub 0. Cuidado que es siempre con el signo menos acá dentro de los paréntesis, por decirlo así. Entonces, por eso, en este caso acá, el y sub 0 es 0, pero el x sub 0 es menos 2. Entonces tengo acá x menos menos 2. Por eso acá es x más 2. Bueno, y después puedo reescribir eso un poco para pulir el formato, ¿ya? Y con eso hemos dado respuesta a ese problema. Ahora, la derivada implícita, por lo general, tiene sus aplicaciones, o sea, los ejercicios son más bien de este estilo. No como los primeros dos ejercicios donde no era tan difícil despejar el Y, sino que las preguntas van a ser más bien algo de este estilo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Profe, ¿le puedo tomar la fotito? Claro. Muchas gracias. Ya, entonces lo único es que acá me queda poco espacio, pero permíteme poner acá una pequeña observación. Bueno, por último te sacas después otra foto. Perdón, pero porque por lo que yo estaba hojeando, creo que esa observación no está en esos apuntes ahora. A ver, ¿qué pasa si una función si la función f, digamos, es diferenciable en un punto x sub 0? ¿Va a ser continua también o no? Acuérdense, para diferenciable, al principio definimos, o sea, en el sentido de que existe la derivada de la f en el punto x sub 0. Eso tiene que, o sea, quiere decir de que existe ese límite que vimos al principio. La definición con el límite. Con el f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0, y todo eso dividido por h. Entonces, en particular, el numerador de esa fracción se tiene que acercar al valor para que la derivada pueda existir. Bueno, ya les voy a decir. Sí, tiene que existir. O sea, si una función es diferenciable en un punto, entonces, en particular, f es continua también en este punto. Continua en x sub 0. Ahora, la pregunta es, si f es continua en un punto, ¿eso implica que f es diferenciable? No, de ninguna manera, ¿ya? O sea, aquí la inversa es absolutamente
falsa. El mejor ejemplo, bueno, lo voy a colocar acá entre medio. Si se fijan acá, la función valor absoluto, ¿ya? Esa función es continua en 0, pero acá en el 0 no existe la derivada, porque desde el lado izquierdo me acerco con pendiente acá menos 1 y desde el lado derecho me acerco con pendiente más 1. ¿Ya? Entonces, acá los límites laterales para poder calcular la derivada no coinciden. Por un lado es menos 1 y por el otro lado es más 1. Por lo tanto, la derivada no existe ahí. Pero la función es continua. ¿Ya? Entonces, eso siempre cuando ustedes tengan un gráfico que tenga alguna como esquina, punta o algo así, entonces en ese punto la función no va a ser diferenciable, aunque puede ser continua, como es el caso del valor absoluto. ¿Ok? Eso solamente como pequeña completación. O sea, si una función es diferenciable, entonces efectivamente tiene que ser continua al menos también. ¿Ya? Porque si no tendríamos mayores problemas con los límites laterales. Pero una función continua no necesariamente es diferenciable. ¿Ya? Con este ejemplo creo que quedó, debería quedar claro esa parte, ¿o no? Miren acá, esta cosa. Me van a decir, ¿por qué esa fórmula acá? La derivada de la función inversa. Pero para poder demostrar eso, acá la idea es, o para poder deducirlo, ¿ya? La idea es súper simple. A ver, déjenme ver. La f compuesto con la f menos 1. Bueno, ya. Esto es la identidad. O sea, es x nomás. ¿Ya? Porque si f es invertible, entonces f a la menos 1 es la inversa. Bien, entonces tomo esa identidad que vimos cuando vimos funciones inversas y la derivo también de manera implícita. Entonces, acá al lado izquierdo, acuérdense, bueno, lo voy a escribir por acá otra vez para ahorrarme espacio porque tengo poco espacio acá. F evaluado en f a la menos 1 de x. Y eso, ¿ya? Eso era la función compuesta. Entonces, ahora derivo eso acá, a dx. Entonces, acá la derivada del x es 1. Y entonces, acá tengo es igual a f', porque la regla, acá corre la regla de la función compuesta, o sea, regla de cadena también para el lado derecho. Entonces, primero derivo la función exterior, entonces tengo la f' evaluada en la interior, ¿no? Pero eso lo tengo que multiplicar por la derivada de la función interior. Bueno, voy a colocar la x acá, prima acá. Bueno, y ahora simplemente de esa derivación implícita, despejo ahora esa parte, dividiendo por la otra, y obtengo acá esa formulita. ¿Ok? O sea, esa fórmula para la derivada de la función inversa en sí no es, de nuevo, ninguna novedad, simplemente se obtiene derivando implícitamente la idea de que una función es la inversa
de la otra, entonces me dan la identidad. Al final obtengo el X. Eso. Ya, acá hay un ejemplo para la derivada del arcoseno. Entonces acá utilizamos esa propiedad, la derivada del arcoseno. Bueno, esta X acá debería ir acá en el numerador también todavía, pero bueno, da lo mismo. Entonces es 1 partido por, ya. Acá en este caso, nuestra F es el seno. O sea, acá bueno, perdón, acá las letras cambian ahora. Bueno, porque acá pusieron, esto de acá es la función inversa de no, lápiz equivocado, del seno. Entonces acá pongamos como F a la menos 1. No, es que permítame ponerle acá el a la menos 1, ¿ya? Porque para que me coincida con la notación de la fórmula de manera directa, ¿ya? Entonces acá la función f de x corresponde al seno de x, ¿ya? Entonces por eso tengo f', ahora según la fórmula, sería acá la derivada del seno, que es el coseno, ¿ya? Evaluado en la función interior, la inversa, esta de acá. Ya, y ahora, bueno, hay que decir de que acá hicieron una pequeña transformación en el sentido de que a ver, para el arco seno tenemos de que no, bueno, el tema es que tenemos la identidad de que el seno cuadrado, acá, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿ya? Entonces acá podemos despejar el coseno si lo tomamos acá el ángulo apropiado, ¿ya? Podemos tomar acá acá con el x entre el x en ese intervalo. Eso es importante, esta restricción acá, para poder afirmar entonces que el coseno es igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de x, ¿ya? Entonces, de esta manera, utilizo eso, lo reemplazo acá, pero este x que tengo de acá, ahí va el arco seno, ¿ya? Entonces, por eso me queda aquí ese puro x. ¿Ok? Eso es, digamos, como para simplificar acá la notación de la derivada. Pero se basa solamente en esta identidad acá, que como estoy restringiendo el ángulo acá, el x, acá, o sea, en este caso el arcoseno, ¿ya? Entonces, o si quieren, cambio la letra acá con, bueno, ya está lo mismo. Acá con alfa, ¿ya? Bueno, para la explicación acá, dejamos esto de acá con alfa. Acá alfa, el coseno, bueno, de alfa se me olvidó acá. Ya. Entonces, de esta manera, ahora, por eso podemos escoger aquí la raíz positiva, ¿ya? Porque de nuevo tenemos el mismo problema, nos quedaría aquí más menos, ¿ya? Pero por la elección acá del intervalo, entonces podemos escoger la raíz positiva y después reemplazamos solamente el alfa por el arco seno y
como una es entonces la inversa de la otra, entonces se cancelan y me queda el puro x al cuadrado de acá. ¿Se entendió? Bueno, acá hay otras derivadas trigonométricas inversas, ¿ya? Y para todas esas derivadas acá, siempre se utilizan acá los mismos, las mismas ideas, ¿ya? Como lo de acá. Todo eso de acá, esas fórmulas, se obtienen de manera parecida a como lo que hicimos acá. Siempre va a ser primero algo de este estilo y después utilizamos una identidad trigonométrica para deshacernos de ese corcho de expresión, por decirlo así, ¿ya? Bueno, entonces, ahora tenemos otra cosa acá. A ver, lo único es que tengo que... Bueno, sí, nos queda tiempo. Bueno, acá lo llamaron teorema de Fermat. Para eso... ya, lo que pasa es que ahora ya vamos un poco apuntando al hecho de que nosotros queremos intentar de encontrar los valores extremos Profe, para funciones. ¿Sí? ¿esto va a entrar en el control? Bueno, al control no, pero a la prueba sí. Y el tema es que tenemos solamente clase ahora esta semana y la próxima para la materia para la prueba. Entonces, por eso tenemos que verlo ahora. Ya, lo lamento. De hecho, en álgebra tenemos el problema de que ahí hay que ocupar ahora estas 2 semanas las clases de ejercicio, por ejemplo, para pasar materia. Porque esa materia entra a la prueba, porque la prueba va a ser la semana después del receso, creo. Entonces, ahí después ya no podemos ver la materia para la prueba. O sea, va a ser muy poco tiempo. Bien, entonces, bueno, acá primero la definición de lo que es un máximo o un mínimo relativo. Acá también se habla a veces o en otros textos o respecto a mínimo relativo, uno local, ¿ya? En el sentido de que si existe un pequeño abierto, de manera que dentro de este intervalo, acá se satisface esta desigualdad para ese punto. Gráficamente, para ilustrarlo solamente, ¿ya? Si yo tengo acá un gráfico, ¿ya? Entonces, este punto de acá es un máximo local porque existe un pequeño intervalo acá, y acá para este intervalo, digamos, todos los otros valores que la f alcanza en este intervalo son más chicos que este valor que marqué ahí con esa cruz, ¿ya? Aunque esto de acá, y después la otra definición es el máximo absoluto después, es porque acá pongámoslo con otro color, para este valor de aquí, este punto, aquí efectivamente eso es un máximo global, porque ahora acá puedo tomar todo el intervalo con el cual estoy trabajando y este valor de la f en este punto va a ser mayor que para todos ahí en el intervalo. Pero eso no quita el hecho de que acá esto igual es un valor extremo local o relativo, ¿ya? Bueno, análogamente para los mínimos, entonces, la idea acá es si una función es derivable en un punto,
en un intervalo abierto, obviamente porque dijimos al principio cuando empezamos con las derivadas solamente las podemos calcular en intervalos abiertos. Entonces, aquí la idea es que en un extremo relativo, que puede ser máximo o mínimo local, ¿ya? Pero de todas maneras acá la derivada tiene que ser 0. Eso de hecho ya se los mencioné hace algunas clases cuando les dije del por qué estábamos mirando las derivadas, en el sentido de que acá para esos puntos claramente tenemos rectas tangentes horizontales, ¿ya? Y de hecho para los mínimos también relativos, ¿ya? Entonces, por eso acá eso lo pusieron como un teorema, pero acá la idea es que después nosotros vamos a buscar los puntos donde la tangente es horizontal. Claro que ahí no necesariamente existen otros puntos donde la tangente es horizontal que no necesariamente son extremos. Eso ocurre si tenemos un gráfico no, de este estilo. A ver si me resulta. Por ahí, por ahí. Eso. Acá este punto tiene una recta tangente horizontal, ¿ya? Pero no es ni máximo ni mínimo, porque del lado izquierdo, digamos, baja el gráfico y del lado derecho sube. Esos puntos se llaman más bien como punto de terraza. Bueno, pero de todas maneras, al revés, si tenemos un extremo, ¿ya? Entonces ahí, de todas maneras, la tangente tiene que ser la recta tangente horizontal, o sea, la pendiente tiene que ser nula. Bueno, acá pusieron la demostración. El tema es que esto acá es para a ver, bueno, aquí lo pusieron desde acá, este signo más de acá significa que si me acerco por la derecha y este de acá es el límite por la izquierda, es la notación corta. No, déjenme escribirlo acá. Lo que pusieron acá es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la, bueno, de esa fracción, o a ver, por la derecha, acá pusieron para el caso de un mínimo relativo, ¿ya? La demostración, a ver, acá a x sub 0 por la derecha, perdón, eso quería decir, de la... No quiero poner la derivada porque se supone que eso ya es el límite. Entonces, del f de x menos f de x sub 0, hay x menos x sub 0, ¿ya? Que esto es mayor o igual que 0. Y esto es porque acá, como estamos suponiendo que tenemos un mínimo, ¿dónde está? Mínimo acá relativo, entonces para todos los x en ese intervalo, el f de x va a ser mayor o igual que el f de x sub 0. Y como tomamos el límite por la derecha acá, entonces este x menos x sub 0 también es positivo. Ups, casi se me cae. Ya. Bueno, y acá para el límite por la izquierda, acá por el menos, ¿ya? Pero esta notación acá es la notación abreviada para este límite. Bueno, para que se acostumbren un poco.
y por lo tanto, entonces tenemos acá la derivada es igual a ambos límites laterales. Uno es mayor o igual que 0, el otro es menor o igual que 0. Por lo tanto, acá aplico el sándwich, por decirlo así. Y tiene que ser igual a 0. Ya. Ahora, aquí, digamos, esta parte de acá, este teorema, digamos, es la base para decir después de que acá para la definición, la voy a agregar acá, pero supongo que viene más abajo también de nuevo, pero solamente para ponerlo en contexto. Entonces, si entonces f' en x sub 0 es igual a 0, decimos que x sub 0 es punto crítico. ¿Ya? Digamos, eso es porque no necesariamente tiene que ser un extremo, pero después vamos a ver, o sea, vamos a buscar los puntos críticos y vamos a ver otro criterio con el cual después vamos a poder decidir si es un máximo o un mínimo local o ninguna de las dos, ¿ya? Bien, ahora acá, este teoremita nos dice esencialmente de que si tenemos una función continua, acá esto se basa en la continuidad, en el sentido de que acá si hago el gráfico, este gráfico no puede tener ningún corte entre medio, ¿ya? Bueno, acá lo tomo más grueso, ya. O sea, ustedes hacen el gráfico de manera, sin levantar el lápiz del papel, ¿ya? Si la función es continua y además acá estamos suponiendo de que el valor al principio del intervalo es igual al valor al final del intervalo, ¿ya? No importa cuánto sea ese valor, puede ser cualquier número, ¿ya? O sea, da lo mismo, pero son iguales acá, esa parte. Entonces, acá ese teorema nos dice, existe al menos un punto, ¿ya? Acá está el ejemplo, ya existe al menos un C. Ahora, el tema es que eso es un teorema de existencia, pero no nos dice cómo encontrar ese punto C, ¿ya? Pero en ese punto C también tiene que haber una tangente horizontal, ¿ya? Ahora, en particular, si la función f es constante, entonces claramente f de a igual a f de b, digamos, el gráfico estaría por acá, ¿ya? Entonces acá podríamos escoger cualquier C entre medio, ¿ya? Pero la idea es que esa parte es más interesante cuando la función no es constante, pero continua, ¿ya? Y en los extremos tiene el mismo valor. Entonces ahí otra observación, fíjense, la existencia se habla de que en el intervalo abierto, ¿ya? La función es continua en un intervalo cerrado y la función está bien definida en el punto A y B en los extremos, ¿ya? Pero entonces existe, por decirlo así, otro punto entre medio, donde la derivada es nula, ¿ya? Ahora, bueno, acá pusieron una pequeña demostración de eso, pero bueno, ya de ahí ustedes la pueden leer si quieren, no es tan relevante esa demostración. Sí, lo que pasa es que aquí utiliza propiedades de las funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado, como es ese el caso. Entonces tiene que alcanzar su máximo y su mínimo en alguna parte. Dentro del intervalo cerrado, eso sí.
En este caso acá pusieron la curva así. Bueno, la curva podría estar guateando aquí también. Podría tener un mínimo. En este caso acá, los mínimos se alcanzan acá en los extremos. Y el máximo se alcanzaría en este punto, para este gráfico, ¿ya? Pero si el gráfico es una curva acá hacia abajo, entonces tendría un mínimo, pero igual en ese mínimo, por el teorema que vimos antes, por ese teorema de Fermat, entonces al menos tiene la tangente horizontal, ¿ya? O sea, pero, no, de hecho, esa parte de acá, de que una función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza siempre sus extremos absolutos, esa parte sí entra al control, creo. Pero bueno, ya. Entonces, bueno, acá lo otro es después si acá el argumento por si la función es constante. Acá. Ya, pero eso ya les mencioné. Bueno, el tema es que acá el valor medio, ese es como parecido, ¿ya? Pero lo que... pero prefiero que lo miremos la próxima clase, porque nos vamos a demorar un poco más en explicar bien ese teorema. Ya, entonces dejamos la clase hasta acá, diría yo, porque nos queda como un minuto y en un minuto no alcanzo para nada a explicar el otro teorema. Entonces, ¿dudas, consultas sobre este teorema? ¿No? Entonces, ping, me despido.